En nuestra primera clase hablamos acerca de el agua, eh, mencionamos como sus características generales, ¿cierto? Y hablamos también de su composición. Creo que en esta parte quedamos, hablando acerca de que el agua básicamente está compuesta obviamente por un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Vimos también el por qué esa densidad de carga negativa, la densidad de carga positiva, cómo están distribuidos los electrones. Revisamos estas gráficas. Mencionamos cómo están distribuidos los electrones y que debido a que la mayoría de los electrones los tenía el oxígeno, pues entonces el oxígeno tiene una densidad de carga negativa. Mientras que en este caso el hidrógeno toma una densidad de carga positiva. También habíamos mencionado que el agua es un compuesto único que no se clasifica dentro de ningún grupo de compuestos químicos porque sus características no son comunes a ningún otro. Y vamos a mencionar ahora precisamente tres de las características más importantes que tiene el agua. Ya no es necesario hacer el esquema porque ya lo habíamos trabajado en la clase anterior. Únicamente vamos a tomar el apunte de las características. De igual manera, fíjense acá, lo que sí no habíamos tenido en cuenta era el ángulo. El ángulo más o menos es de 104,5 grados entre los dos átomos de hidrógeno. ¿Por qué es importante eso? Porque le permite al agua generar unos tipos de enlace que se llaman puentes de hidrógeno, de los cuales también vamos a hablar más adelante. Entonces, dentro de las características del agua, lo primero es el solvente, es decir, que es el solvente universal. ¿Qué quiere decir eso de que sea el solvente universal? Resulta que el 50% de las sustancias existentes en el planeta se pueden solubilizar en agua, ¿sí? El 50% son solubles en agua, es decir, que cuando las mezclo con agua, me generan una mezcla homogénea. A eso nos referimos con solubilidad. Se disuelven en el agua, generándome una mezcla de tipo homogéneo. Bueno, por otro lado, en que el agua es adhesiva. Nos referimos con que sea adhesiva, es como si el agua se pega a las superficies. Y eso se debe precisamente la propiedad de tensión superficial que tiene el agua, entonces ella se adhiere, es como si se pegara, y a eso es lo que nosotros denominamos o de lo cual llamamos que el agua moja, ¿sí? A eso es a lo que nosotros, cuando decimos que el agua moja, es porque el agua se adhiere, se pega a la superficie de la piel, a la superficie de las cosas. Entonces, esa propiedad de ser adhesiva, de pegarse a las superficies, es lo que nos permite decir a nosotros que el agua moja, se adhiere, se pega, ¿sí? Lo cual sucede obviamente con muchos líquidos que también poseen esa misma propiedad, con las sustancias en estado líquido. Es excelente conductor de la electricidad, de la electricidad. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se ha mojado o, bueno, tiene agua y toma un cable o algo así que pueda estar cargado eléctricamente, se va a electrocutar debido a la conducción que tiene el agua. Y es más, ni siquiera necesita estar mojado. Nuestro organismo es el 65% agua. Entonces, con el solo hecho de tocar un cable que pueda, pues ella va a fluir a través de nuestro organismo porque en nuestra composición el 65% es agua. Bueno, entonces para que por favor lo tengamos presente. Ya tomamos la parte de esta diapositiva. Bueno, un minutico por favor para que terminen de tomar el apunte y ya continuamos con las propiedades del agua. Dentro de las funciones del agua, encontramos que constituye el medio vital para que las células del cuerpo puedan realizar sus funciones, ¿cierto?
De hecho, en las células hay agua eh, a nivel interno y a nivel extracelular también hay agua. Entonces, el organismo necesita del agua para que las células puedan desarrollar todas sus funciones. Se encarga de transportar las sustancias que están disueltas en el organismo, de hecho en la sangre, por ejemplo. En la sangre tenemos plaquetas, tenemos los glóbulos rojos, tenemos los glóbulos blancos y todas ellas hacen parte de eh, pues el desarrollo como tal de la planta, de la sangre. Entonces, en la sangre se van disolviendo elementos en la sangre, porque no tenemos un solo sistema de transporte en nuestro organismo, hay otro sistema de transporte que es el sistema linfático. Y en el sistema linfático, entonces también van nutrientes y va la linfa, que es la que lleva la mayoría de los glóbulos blancos, todo lo que tiene que ver con el sistema de defensa, va a través de la linfa, del sistema linfático. Entonces tenemos esas sustancias allí disueltas, todas en agua, y por eso decimos que tienen en la mayor cantidad del porcentaje de la sangre y también de otras sustancias de transporte, como en el caso de la linfa. A través del agua también se permite la excreción de los desechos. Y no hablamos solamente de la orina o de las heces fecales que se necesita para las dos, ¿sí? Tanto para la orina, en el caso de la orina, nosotros producimos una sal en nuestro organismo, una sal orgánica que se llama urea. Esa urea es la que se combina con el agua para finalmente formar la orina. En la formación de heces fecales también se requiere agua. En el sudor, ¿cierto? Eliminamos sales, toxinas a través del sudor y también hay otras excreciones como por ejemplo las lágrimas. Y allí también tenemos involucrada al agua. También una de las funciones del agua es mantener la temperatura corporal. Resulta que nuestro organismo, para que funcione adecuadamente, necesita una temperatura de 37 grados Celsius, ¿cierto? 37 grados Celsius es la temperatura que necesita nuestro organismo. Entonces, el agua que nuestro organismo tiene le permite mantener esa... Cierra, ¿vas a decir algo? La temperatura se mantiene gracias a la presencia del agua y asimismo pues la mantiene fría. Cuando hay mucho calor, es decir, la temperatura externa es muy alta, el organismo elimina agua, ¿cierto? Haciendo que de esta manera la temperatura interna se mantenga constante, suba. También el agua, pues obviamente le brinda los electrolitos y minerales que son indispensables para el funcionamiento del cuerpo. O sea, cuando algunas sustancias como las sales que ingresan a nuestro organismo se disocian, se separan, entonces los minerales que tienen esas sales pueden viajar del agua como electrolitos, es decir, de manera positiva y de manera negativa. Y esos electrolitos los necesitan las células para las diferentes funciones metabólicas que ella cumple. Entonces, por esa razón, decimos que el agua brinda esos electrolitos y minerales porque viajan a través de la sangre y llegan a las células que los requieren para desarrollar sus funciones adecuadamente. Entonces, esas son las funciones que cumple el agua organismo, en nosotros como seres vivos. Sin embargo, hay que tener presente que el agua cumple muchas otras funciones, ¿cierto? A nivel de los usos que se le da al agua para el aseo, para el consumo, bueno, para muchas cosas. Entonces, tiene diferentes usos y tiene otras funciones que van más allá de solamente nuestro organismo o nosotros como seres humanos. Me avisan hayan tomado el apunte de esta diapositiva para
El agua. El agua es una sustancia formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. En su uso más común, con agua nos referimos a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en forma sólida, más conocida como hielo, y en forma gaseosa, a la que llamamos vapor. El agua cubre el 71% de la superficie terrestre. En nuestro planeta se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5% de la misma. Los glaciares y casquetes polares contienen el 1,74%, los acuíferos 1,72% y el restante 0,016% se reparte entre lagos y la humedad del suelo. Propiedades físico-químicas del agua. Reacciona con los óxidos ácidos, formando oxácidos. Reacciona con los óxidos básicos, formando hidróxidos. Reacciona con los metales. Reacciona con los no metales. Se une. El agua se une a 4 grados centígrados. Esto hace, por ejemplo, que los lagos no se congelen, ya que el agua, en profundidad, no se puede enfriar por la presión y así dilatarse, lo que produce una corriente ascendente para que este fenómeno se produzca. Y este ciclo es continuo e impide que se congele. Además, posee tensión superficial, debido a la fuerte unión de sus moléculas dipolares. Es el único compuesto que en su estado sólido es menos denso que en su estado líquido. Esto se debe a la disposición de sus moléculas, y es el causante de que el hielo flote. Todas estas propiedades anteriormente mencionadas se deben a la estructura molecular, las que pasaremos a nombrar a continuación. Como ya sabemos, el agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno unidos por enlace covalente. Por la electronegatividad se genera una molécula dipolar, con densidad de carga negativa en el oxígeno y densidad de carga positiva en los hidrógenos. Además, este enlace forma un característico ángulo de aproximadamente 104 grados entre los 2 átomos de hidrógeno. Esto da lugar a la formación de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son interacciones polares y su intensidad es cerca del 5 al 10% del enlace covalente. Son los responsables de que el agua sea líquida a temperatura ambiente en lugar de ser un gas, al igual que todos los elementos que forman hidruros en el grupo de la tabla periódica al que pertenece el oxígeno. Las propiedades dan características únicas a los compuestos que molecularmente poseen este tipo de enlace, responsable de que sea líquida. Como lo dijimos antes, aumenta su punto de ebullición. En el caso del agua, la temperatura de ebullición tendría que ser inferior a menos 100 grados centígrados, pero la tiene a más 100 grados centígrados. Modifica la densidad en estado sólido. El enlace puente de hidrógeno es responsable de controlar la orientación de las moléculas en el hielo, lo que da una estructura de tipo cristalina muy abierta, menos densa. Alta solubilidad. Se lo conoce como sal, disuelve elementos polares. Otras características. Por ejemplo, el agua, gracias a este enlace, es generalmente atraída y se mantiene adherida a otras superficies, lo que comúnmente conocemos como mojar. El agua y su importancia biológica. Componente celular. El cuerpo de un ser vivo tiene agua en su estructura. Cada célula puede tener un 30% a un 95% de agua. Solvente universal. El agua disuelve más del 50% de las sustancias conocidas presentes en cualquier medio como el suelo o el permite, por ejemplo, puedan integrar sustancias minerales disueltos en el agua y a los animales les facilita la circulación por la sangre de desechos y nutrientes. Moderadora del clima.
Al evaporarse, el agua se transforma en humedad. El grado de humedad está condicionado por factores como el viento y la temperatura, pero a su vez puede interactuar sobre ellos. Por ejemplo, los cambios de temperatura son menos bruscos con humedad. En los desiertos, donde el agua es muy poca y por ende casi no hay humedad, la amplitud térmica es de 40 grados centígrados. Condiciona el comportamiento. Los animales y vegetales, o parte de ellos, frente a un estímulo del agua, la buscan o rechazan. Es medio de transporte. Arrastra insectos, corrientes marinas. Existen muchas corrientes en los océanos y mares. Estas transportan agua a diferentes temperaturas. Esto causa que el agua modifique la temperatura de las costas y facilita las rutas migratorias de los peces. Interviene en funciones biológicas, como por ejemplo germinación. El agua la desencadena. Absorción. Penetra por las raíces o la piel de animales y vegetales y contribuye, entre otras cosas, a regular la temperatura corporal. Circulación. Facilita el transporte de nutrientes o desechos en la sangre. Excreción. Disuelve los desechos de la sangre y de esta forma se los elimina fácilmente por los órganos excretores. Fecundación. Las células sexuales vegetales y animales se unen en presencia del agua. Fotosíntesis. Participa directamente en el proceso y forma. Polinización. Transporta el polen hasta el gineceo. Sin duda alguna, estamos seguros que la vida no hubiese sido posible sin agua, por lo menos como la conocemos ahora. Bueno, teníamos entonces allí unas características que nos hablan acerca de la importancia del agua. Fíjense que habían cosas allí que ya habíamos hablado anteriormente y otras que resultan pues nuevas. Y quiero que algunos me indiquen qué ideas, qué les quedó con respecto a lo que mencionaba el video sobre el agua. Que con el agua fue que se formó la vida. Ok, muy bien, Ashley. El agua es fundamental, básica para el desarrollo de la vida. De hecho, el comienzo de la vida siempre se ha atribuido a, al agua como tal, ¿no? Sabemos que es un compuesto vital. Muy bien, ¿qué otra idea nos quedó del video? Que ayuda a procesos biológicos. Muy bien, ayuda en muchos procesos biológicos. Imagínense, mostraron la fotosíntesis, lo que ya les había hablado del sistema circulatorio, del sistema excretor, de la misma célula, ¿no? Todos los sistemas y todos los procesos biológicos. Muy bien, Nicolás, también que ocupa el 71% de la superficie terrestre. ¿Qué más nos dice el video con respecto al agua? Hay una parte muy importante que tiene que ver propiamente con los enlaces del agua, con el enlace que tiene el agua, cómo se llama ese enlace y qué propiedades le da al agua a ese enlace. Chicos, estuvimos atentos, prestamos atención. ¿Cómo se llama el enlace que tiene la molécula de agua o o el enlace que une las moléculas de agua? Oxígeno. Y no. Hidrógeno es el nombre del elemento y el enlace, ¿cómo se llama? Hidrógeno es el elemento que genera el enlace.
No, átomos no, se llama puentes de hidrógeno, lo mencionaron ahí. Las moléculas de agua se unen por medio de puentes de hidrógeno y esos puentes de hidrógeno le dan ciertas características a la molécula de agua, ¿cierto? Mencionaban algo muy especial que tiene que ver con el agua en estado sólido y el agua en estado líquido. ¿Qué decía alrededor de eso? Que esos puentes de hidrógeno permiten que, Modifica la densidad en estado sólido. exacto, modifica la densidad del estado sólido y eso hace que el agua sólida, es decir, el hielo, pueda flotar en el agua líquida. Se supone que los sólidos de cada sustancia deben tener mayor densidad que los líquidos, pero los puentes de hidrógeno modifican esa densidad y esa es la razón por la cual el hielo flota en el agua, ¿cierto? Que ustedes toman su vaso de gaseosa, por ejemplo, y le colocan cubitos de hielo. Los cubos de hielo no se van al fondo, quedan flotando sobre la gaseosa, igual sea si fuera sobre solo agua, ¿no? Teniendo en cuenta que el agua son sustancias disueltas, la gaseosa, perdón, son sustancias disueltas en agua, pero si fuera sola agua pasaría exactamente lo mismo. Entonces, eso es debido a los puentes de hidrógeno. Y hablaba algo más con respecto a los puntos de fusión y específicamente al punto de ebullición. ¿Qué tiene que ver el puente de hidrógeno con los puntos de ebullición del agua? Bueno, la tensión superficial sí es a partir de los puentes de hidrógeno, sí se genera tensión superficial, pero la tensión superficial lo que hace es que, por ejemplo, los insectos puedan mantenerse de pie en el agua, como generar un piso para los insectos. Pero, ¿qué es lo que hace con respecto al punto de ebullición del agua? A ver, no estuvimos tan atentos a la información del video. Ok, nos mencionaban allí que de acuerdo a las características del agua, esta debería tener un punto de ebullición que esté por debajo de los menos 100 grados centígrados, menos 100. Es decir, que a nuestra temperatura ambiente, el agua debería estar en estado gaseoso y no deberíamos tener sino vapor de agua en el caso de la Tierra, solamente debería existir vapor de agua por la composición que ella tiene. Pero gracias a que se une por esos puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno son enlaces relativamente fuertes y eso hace que los puntos de ebullición se eleven de tal manera que en vez de ser unos menos 100 grados centígrados, son 100 grados centígrados el punto de ebullición del agua. ¿M? Entonces, fíjense todo lo que está alrededor de un enlace como es el enlace de puente de hidrógeno y lo importante que es para el agua. Vamos a hablar ahora acerca de los tipos de agua. Resulta que a nivel de la Tierra podemos encontrar diferentes características y tipos de agua según las necesidades o según, digamos, la cotidianidad del ser humano. Entonces vamos a ver cuáles son esos tipos de agua. Ustedes pueden tomar el apunte total o pueden hacer un resumen del listado de los tipos de agua. Más o menos tenemos unos 11 tipos diferentes de aguas, según se llaman por las características físicas, químicas o inclusive por las características biológicas que tienen esas aguas. Toda es agua, es decir, con la misma composición, pero de alguna u otra manera hay aguas que están alteradas por ciertas características o ciertas situaciones que se presentan y básicamente tienen que ver con el ser humano. En primer lugar encontramos el agua potable. Como bien lo dice allí, el agua potable es esa agua que es apta para el consumo del ser humano, ¿sí? No en todos los lugares de Colombia, por ejemplo, hay agua potable.
¿sí? No en todos los lugares hay agua potable. Bogotá es una de las ciudades que tiene uno de los mejores acueductos. Por esa razón, usted puede tomar agua de la llave, ¿cierto? Porque es un agua que está dada para el consumo. Pero hay muchos lugares, no sé si de pronto cuando ustedes han viajado a algún pueblo o algo así que no sea una ciudad principal, se encuentran con el hecho de que en ese lugar no pueden tomar agua de la llave, que les toca comprar el agua embotellada o el agua en bolsa para para los alimentos o algo así, porque el agua que sale por la llave no es apta para el consumo. Esa no es agua potable, ¿sí? Sin necesidad de, o sea, que no tiene peligro para nuestra salud. Entonces, se considera que solamente el 1% del agua total es agua potable. Solamente el 1% de toda esa cantidad de agua que existe es agua potable. Por eso se habla de no desperdiciar el agua, de tener un consumo racional del agua, ¿sí? Porque eh, es solamente una pequeña cantidad, así haya muchísima agua en el planeta, no toda el agua es para consumo ni es potable. Por otro lado, tenemos la que se llama agua dulce. Y el agua dulce no es porque tenga azúcar ni porque el sabor tenga algo que ver con esto, no. Se llama agua dulce porque no es agua salada, simplemente, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con que tenga un sabor dulce. Simplemente es que no es agua que tenga una alta concentración de sal. Aunque todas las aguas tienen una pequeña concentración de sustancias salinas, pero en este caso es muy, muy pequeña, entonces no se percibe. ¿M? Esa agua dulce, ¿dónde la encontramos? La encontramos en las capas de hielo, la encontramos en los humedales. Fíjense que no es agua de consumo, no es agua potable, no es lo mismo. En los humedales, en las lagunas, en los lagos, en los ríos, en los arroyos, en los acuíferos, que son también en las aguas subterráneas, cuando llueve, parte del agua baja. Esa agua son los acuíferos y las escorrentías, que es cuando esa agua va bajando y va, digamos, como arrastrando la parte del suelo. Entonces, todas esas aguas se llaman aguas dulces, ¿sí? Se llama agua dulce. Y básicamente lo que sucede es que tienen una muy baja concentración de sales o de sólidos disueltos, pero vuelvo y repito, no es agua potable, ni es agua consumible. Usted no va y saca agua del humedal y el jaboque para tomarse un vasito con agua, ¿cierto? Entonces, son aguas que no son consumibles, pero que tienen un nivel de salinidad muy bajo. Bueno, ¿ya tomaron el apunte de los dos primeros tipos de agua? Ok, si ya lo tomaron, entonces vamos a continuar con otros tipos de agua. Como vuelvo y les digo, ustedes pueden hacer un resumen, o sea, muy lo básico, o el que quiera puede tomar toda la descripción con respecto a los tipos de agua. Bueno, miremos otros dos tipos de agua. El agua salada. Y esta se llama así por la concentración en sales que tiene. Es agua de mar. La encontramos en los océanos y en los mares. Océanos y mares. El agua salada. Y generalmente tiene un 35% de sales disueltas, ¿sí? Sales minerales disueltos. Obviamente en mayor cantidad el cloruro de sodio es una de las sales que se encuentran en mayor cantidad, pero también tenemos otras sales minerales que pueden estar disueltas allí. Entonces, como les decía, más o menos el 35% de sal tienen estas aguas de mar. Estamos diciendo que de 100 en cada 100 gramos de agua hay 35 gramos de sal. Entonces, por eso decimos que es un nivel alto, una alta concentración en sales disueltas. Y tenemos también el agua salobre. En el caso del agua salobre, tiene un porcentaje mayor de sal que el agua dulce, pero es menor que la del mar, es menor que la del agua salada. Generalmente estas aguas son lagos
cuerpos de agua que están muy cercanos. Entonces tienen una composición menor que la que tiene el mar, pero de alguna u otra manera tienen un nivel de salubridad. Por eso se llama salobre. Se considera agua salobre, ¿sí? Generalmente encontramos 0,5 gramos de sal por cada litro, como lo menciona ahí, entre 0,5 y 30 gramos de sal por litro, no por cada 100 gramos, sino por litro. Y se llama 0,6 partes por mil, de 0,6 a 30 partes por mil, ¿sí? Porque es por litro de agua. Entonces, esas son las características que tiene el agua salada y el agua salobre. ¿Ya tenemos el apunte? ¿O esperamos un momentito? Ok. Por favor, entonces me avisan cuando podamos continuar. Los tipos de agua, creo que con estos terminaríamos por hoy, porque en total son 11, pero por tiempo pues no alcanzamos a ver más tipos de agua, solamente los que tenemos aquí. Los van tomando el apunte mientras voy explicando. Tenemos entonces el agua dura, el agua blanda y el agua destilada. Agua dura se le llama a aquella que tiene demasiados minerales disueltos. Estas aguas generalmente las vamos a encontrar en zonas cercanas a donde se generen actividades mineras, que generalmente pues van a tener muchos minerales alrededor. Igual son montañas, recuerden, y tienen nacimientos de agua en algunos casos. Entonces, al combinarse con estos minerales, son aguas que van a tener muchas sales, particularmente sales de magnesio, sales de calcio, y por eso también se les llama agua calcárea. Sobre todo la que tiene más cantidad de calcio se les llama agua calcárea. Estas aguas no son totalmente transparentes. Vamos a ver que tienen a veces como una especie de coloración blancuzca, ¿sí? Debido a esas características. El agua blanda es aquella que tiene esas mismas sales, pero en cantidades menores, ¿sí? Sales de magnesio y de calcio, pero en cantidades menores. O sea, puede decir que hay mayor cantidad de agua y se disolvieron más estas sales, llegando a 0,5 partes por mil. Entonces, como son pequeñas cantidades, se llama agua blanda. Ni el agua dura ni el agua blanda son de consumo, ninguna de esas dos. No son aguas potables. ¿Sí? Tienen una serie de sales que no son buenas para el organismo. Y por otro lado tenemos el agua destilada. El agua destilada es un agua que se ha purificado a la mayor, o sea, tiene el mayor nivel de pureza posible. ¿Para qué se utiliza esta agua? Esta agua se utiliza en todo lo que tiene que ver con procesos de laboratorios químicos, laboratorios biológicos, aún en los laboratorios de física. ¿Por qué? Porque si se necesita hacer un análisis, no queremos que ninguna impureza nos afecte el desarrollo de una investigación. Entonces, por esa razón se necesita agua destilada. Es un agua que es altamente purificada para estos procesos de donde tenemos reacciones químicas y que el objetivo es que no interfieran con los experimentos que se están desarrollando o de interés también biológico, no solo químico, sino también biológico. Bueno, entonces esas son las que alcanzamos a ver el día de hoy. En la próxima clase vemos los otros tipos de agua y ya entramos a hablar de las soluciones. ¿Listo, chicos? Entonces, por hoy quedamos hasta ahí. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente resto de día y nos encontramos nuevamente la próxima semana.